Marta Cadavid. Ella es colombiana, pero radica en Chicago. Ella es experta en temas que nos ocupan ahora y me voy a permitir leer algunas líneas de su hoja de vida. Ella es contadora pública, tiene una maestría en finanzas, es experta en prevención, detección e investigación de delitos económicos tales como fraude, abuso, corrupción, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, entre otros. Es conferencista internacional y facilitadora de entrenamiento a través de diversos cursos in-house y virtuales basados en la prevención de las conductas antiéticas que conllevan a fraude y abuso, diseño e implementación del programa de administración de riesgo de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y corrupción. Es una experta pues internacional en el tema y le agradecemos que nos dicte ahora esta charla. Así que, más preámbulo, le damos la palabra a Marta. Muchas gracias, Marta. Adelante. Hola a todos, buenos días. Gracias Alejandro, Mario por estar aquí, Judith, Jaime y Luis Gutiérrez, y con seguridad todas las personas que van a tener la oportunidad de ver esta charla después, porque posiblemente sus actividades laborales no se los permite hoy sábado, pero de todas maneras sean todos bienvenidos y esperemos que en el día de hoy compartamos las mejores prácticas en este tema tan interesante. La propuesta era hablar acerca de la auditoría del programa de cumplimiento para el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y la charla como tal, Todo está bien, no hay problema, solo cerré mi cámara, estimada Marta. Adelante, no hay problema, te escuchamos bien. Sí, pero no me pasa la presentación. Ya, I got it. El objetivo de hoy es añadir valor a las actividades que nosotros hacemos como auditores, porque Mario, cuando me contó el tema, me contaba que a muchos auditores que hacen auditoría de estados financieros les estaban solicitando también hacer la auditoría del programa de AML, que se los estaban como añadiendo ahí, que cómo lo hacíamos. Yo le dije, no, yo pienso que debe ser un tema que lo debemos separar. Yo personalmente todavía no entiendo por qué se le está pegando a la auditoría financiera el tema de la auditoría del programa de cumplimiento para lavado de activos. De pronto es un tema más de comodidad y de eficiencia en tiempos, pero en el día de hoy solo vamos a hablar entonces del tema de la auditoría del lavado, del programa de lavado. Y mi mayor objetivo, tengo una campaña pues personal y profesional, es cómo nosotros los auditores podemos añadir valor a todas estas actividades que nosotros hacemos. Siempre nos han visto como los policías, como los que cazamos brujas, los que perseguimos gente, pero yo soy una eterna convencida que nosotros podemos ser líderes estratégicos y siempre añadirle valor a la compañía. En la última charla que nosotros tuvimos, nosotros hablamos del tema del lavado de dinero. Traje un par de slides de esa presentación para que hagamos como una compilación del tema, y sabemos que el lavado de dinero es la intención o las actividades que se dan para limpiar todos esos dineros que vienen de actividades delincuenciales. Sabemos que hay alrededor de 56, 60 actividades delincuenciales reconocidas a nivel global, dadas como el terrorismo, el secuestro, el tráfico ilegal de armas, la extorsión, la falsificación de dinero, el contrabando, y que cuando los criminales recogen todo este dinero, pues entonces ellos tienen unas estrategias para poderlo pasar por la economía formal, bien sea por el sistema bancario o por el sistema tradicional, que es como los almacenes, la venta de vehículos, ya a través del comercio como tal. Entonces sabemos que hay una acumulación de dinero sucio, después ellos colocan ese dinero en el sector financiero, en el sector real, después hay una diversificación, una reestructuración a través de unas prácticas como el pitufeo, reclamaciones, devoluciones, y ya cuando ellos reciben ese dinero limpio representado en cheques o en diferentes formas que la economía real usa, pues entonces ya ellos legitimaron esas ganancias. Entonces es bien importante que nosotros como auditores tengamos en la cabeza primero qué es el lavado,
cuáles son esos delitos precedentes y cómo esos delitos precedentes pueden impactarnos en la compañía. Porque es que generalmente pensamos que el lavado de dinero se origina con el narcotráfico o con el financiamiento del terrorismo, cuando hay actividades tan simples como el fraude, la falsificación de dinero, la piratería de productos, el contrabando, que están muy cerquita de nosotros, incluso la evasión y la ilusión fiscal. Y están ahí cerquita de nosotros y a veces no tenemos esa capacidad de determinar que esos delitos precedentes hacen parte del lavado de dinero y por lo tanto nosotros debemos ser conscientes de cuando trabajamos en una compañía o tenemos nuestras propias compañías de auditoría, cómo esos delitos precedentes impactan en nuestro trabajo. Todo esto está derivado de un marco jurídico internacional. Esto no se lo inventó ningún país por sí solo. Inicialmente en el año 92-93, el G7, que es el grupo de los países más potentes en el mundo, las potencias mundiales se reunieron y ya cansados de luchar con esto, decidieron organizarse, estructurarse y fueron invitando más países a que se unieran a luchar contra los delitos económicos o delitos financieros, y de ahí vinieron una cantidad de organizaciones a nivel global donde se han venido derivando recomendaciones como las del GAFI y ya normativas o pronunciamientos específicos donde los países se han venido acomodando y adoptando este marco jurídico internacional, y de hecho incluso hay muchas veces que hay que cambiar la Constitución, el Código Penal, para incluir estas recomendaciones. Adicionalmente, con el tema del lavado hay unos sujetos obligados. Yo aquí tengo la mayoría de los sujetos obligados a nivel global. Sabemos que el sector financiero lleva muchos años, cerca de 25, 28 años trabajando en el tema. Ya tenemos el sector solidario, tenemos el sector productivo, hay otros tipos de negocios como las notarías, cámaras de comercio, clubes de deportistas, todas las compañías relacionadas con comercio internacional, el sector de carga y transporte, comercio y la industria de los juegos de azar y loterías. Hay hay países donde varía los sujetos obligados no son los mismos, porque están apenas implementando la regulación. Por ejemplo, yo sé que en Centroamérica todavía hay por ejemplo, el comercio no está totalmente regulado. Hay unas empresas de loterías y juegos de azar que están reguladas, otras no. El sector de carga de transporte no son sujetos obligados, pero hay países como en Colombia donde ya la mayoría de las empresas, de acuerdo a sus activos o ingresos, son sujetos obligados y por ende deben tener el programa de AML y ya hacer los reportes de operaciones sospechosas y tener un oficial de cumplimiento. Igualmente, nosotros como personas naturales somos también sujetos obligados cuando somos representantes legales, miembros de junta directiva, los mismos socios accionistas, los revisores fiscales en el caso de Colombia, los auditores, contadores, consultores, abogados. Y de hecho, en el caso, por ejemplo, de Colombia, que se puede tomar como un ejemplo, valga la redundancia, la UIAF dice que todos los ciudadanos en general somos sujetos obligados cuando nos damos cuenta de cualquier operación sospechosa. Entonces, con esto quiero hacer como concluir en esta primera parte de que esto es un movimiento global, nadie se va a escapar, todos debemos aprender de este tema no es algo exclusivo de un oficial de cumplimiento, debemos todos ser conscientes de que esto se está moviendo muy rápido, la industria criminal tiene diferentes estrategias y es súper creativa para incluir el dinero sucio en las actividades del sector real, así que nosotros es casi que un deber moral, yo lo llamo que un deber moral poder aprender, tener buenas prácticas y obviamente seguir la regulación.
Entonces, un programa de cumplimiento para aquellos sujetos obligados y de hecho, ojalá para aquellos que no son sujetos obligados y quieren tener mejores prácticas en su negocio, yo lo organicé como en dos aspectos básicos. Primero es un conocimiento del negocio donde hay que conocer el apetito al riesgo, los factores de riesgos, los temas de políticas, debida diligencia, y también hay que conocer la regulación local e internacional, el sistema jurídico, quiénes son los reguladores, quiénes son las entidades de cooperación internacional y conocer muy bien el tema de los ROS or SAR, que son las operaciones sospechosas o el reporte de operaciones sospechosas. Cuando yo dicto estas charlas, yo siempre hablo como un vestido, pongo de ejemplo un vestido de novia. Entonces, si yo le pregunto a varias personas cómo es el vestido de novia ideal, o cómo se imagina usted su vestido de novia, o usted qué le mejoraría a su vestido de novia cuando usted se casó. Si yo tengo 40 personas en el auditorio, tengo 40 ideas diferentes, porque el diseño es parte de esa personalidad de esa novia que siempre quiere tener algo nuevo, bonito, diferente, más ancho, más estrecho, más escotado, más largo, más corto. Y este ejemplo lo traigo hoy porque el programa de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es como un vestido de novia. Es hecho a la medida. Yo estoy plenamente segura que una mujer que es talla 6, talla 8, no se va a casar con un vestido talla 12, 14 o 16. O al contrario. Los programas de cumplimiento son hechos a la medida. Y hoy, ese es el primer mensaje para el día de hoy. Si usted quiere añadir valor a lo que usted hace dentro de su compañía, usted tiene que entender que los programas de cumplimiento no se copian. Se hacen a la medida porque dependen del apetito al riesgo, los factores al riesgo y todas las políticas que la compañía tiene o las que debe implementar. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Esos factores de riesgo deben estar alineados al negocio, alineados a la planeación estratégica, que incluye la misión, la visión, los objetivos, los valores. El programa de AML no es un programa individual, aislado, que está ahí al margen de la compañía. Hace parte de lo que es la compañía. Entonces, hay que conocer, para auditar un programa de lavado de dinero, hay que conocer los 4 factores de riesgos: la contraparte, la jurisdicción o el sitio geográfico, el producto o el servicio y el canal de distribución. Y cuando hablo de estos factores de riesgos, ya ahí podemos empezar como a abrir más ramificaciones y empezamos, por ejemplo, las contrapartes. Nos dicen que es Know Your Client, que solamente es el cliente. No. Las contrapartes son todas aquellas personas naturales o jurídicas que tienen una relación contractual con la compañía. Llámese socio accionista, miembros de junta directiva, empleados desde el más alto nivel hasta el nivel más bajo de la empresa, todos los clientes, contratistas, en general, todas las personas naturales y jurídicas en las que la compañía tiene negocios o tiene una relación contractual. Cuando hablo de la jurisdicción o sitio geográfico, también hay varias aristas. Entonces está dónde la compañía tiene sus negocios, dónde la compañía fue creada, dónde están ubicadas sus contrapartes. Y hoy con el tema de la virtualidad, con el tema de la globalización, ¿dónde estamos desarrollando esos negocios a nivel virtual? Entonces miren todas estas aristas que se van abriendo solo con 4 factores de riesgo. Cuando hablamos del producto o servicio, entonces, ¿qué tipo de producto estoy ofreciendo? ¿Qué tipo de compañía soy yo? Yo vendo blue jeans, vendo pantalones, entonces mi producto son prendas de vestir. Adicionalmente, si yo tengo algún servicio, también hace parte de estas aristas de los factores de riesgo.
Y el canal de distribución. Entonces tenemos el canal físico, que es el camión, es un tren, es un barco, es un taxi, es cualquier sistema de distribución que yo haya implementado para entregar mis productos. E incluso el tema virtual, vuelvo e insisto. Si de pronto yo tengo una prestación de un servicio virtual, mi producto es una prestación de un servicio y yo lo estoy haciendo por medio de la virtualidad. Entonces, ¿cómo yo voy a administrar esos factores de riesgo dentro de mi programa de cumplimiento? Entonces, regla número 1, auditores, si quieren aprender a auditar un programa de cumplimiento, deben estar involucrados muchísimo en el conocimiento del negocio. Recuerden, deben estar alineados con el negocio y conocer las contrapartes, las jurisdicciones, los productos y servicios y los canales de distribución. Adicionalmente, el programa de cumplimiento tiene 4 pilares fundamentales. Están las políticas, los procesos y los controles que están implementados o que deben ser mejorados y los nuevos que se deben implementar dentro de ese programa de cumplimiento. El oficial de cumplimiento. El entrenamiento continuo al personal. Y la auditoría a ese programa de cumplimiento. Entonces, nosotros tenemos políticas y procesos dentro de la compañía, cómo esas políticas de AML están alineadas con el negocio. O no hay políticas de AML, tenemos un programa donde simplemente se puso en el lugar, se implementó porque hay que cumplir con el regulador, pero no nos interesan esas políticas y esos procesos. O esta sí es una compañía donde los procesos y los controles son para evitar ser el target o el objetivo de la industria criminal, y tenemos todos los controles, la administración del efectivo, no tenemos transacciones en efectivo, por ejemplo, todo tiene que ser por bancos regulados, en fin, una cantidad de controles que evitan que la compañía sea sujeto de lavado de dinero. Tenemos un oficial de cumplimiento que cumple con las mínimas condiciones y de hecho es más, digamos, tiene más conocimiento, está preparado, o es un oficial de cumplimiento que también es la persona de la parte contable, porque no había más quien lo hiciera, porque en este mundo del programa de prevención nos encontramos con muchas compañías donde deben tener un oficial de cumplimiento, pero como no hay forma de pagarle o porque consideran que no es importante, pues nombran a oficial de cumplimiento a cualquier persona dentro de la compañía. Eso no es bueno ni es malo, es cada quien asume sus propios riesgos. Recuerde que dentro de lo que hablábamos del conocimiento de la compañía es el apetito al riesgo. Puede que a mí no me preocupe el tema del lavado de dinero y mi oficial de cumplimiento sea un auxiliar contable, que eso no tiene nada de malo, cada quien escoge sus profesionales. Pero dentro de los pilares fundamentales del programa que se deben auditar está el oficial de cumplimiento y enseguida lo vamos a ver cómo. El entrenamiento continuo al personal. Hay que verificar, hay que auditar que el personal de la compañía recibe entrenamiento continuo acerca de las actividades delincuenciales. Cuando digo continuo es al menos mínimo 2 o 3 veces al año, donde se les cuenta qué actividades, qué está pasando con la industria criminal, qué actividades o red flags o banderas rojas están viendo, en contarles de casos donde compañías similares a las que ustedes administran, manejan o tienen, fueron sancionadas, pueden ser locales, pueden ser nacionales. Es decir, la gente, es crear esa conciencia de que los crímenes económicos están ahí siempre rondando y que la compañía debe protegerse y debe proteger su personal. Y un tema súper importante es, ok, vamos a hacer la auditoría del programa de AML, del programa de lavado de dinero, y eso hace parte del plan de auditoría. No es una auditoría que está al margen o está segregada, no. Cuando se hace el plan de auditoría anual, la auditoría al programa de cumplimiento o al programa de prevención del lavado de dinero
hace parte de ese plan anual. Y una cosa súper importante que deben aprender hoy también es, el programa de prevención de lavado de dinero es enfocado o basado en los riesgos propios. Recuerden el vestido de novia. Cuando yo digo basado en los riesgos propios, siempre acuérdense, hecho a la medida. Incluso pueden haber dos compañías que pertenecen al mismo sector financiero. Las dos compañías hacen exactamente lo mismo, pero cada una tiene unos riesgos diferentes o asumen los riesgos de diferente forma. Entonces, ese enfoque basado en riesgos es como el vestido de novia. Y ese enfoque basado en riesgos significa que el programa debe ser dinámico y flexible. Es decir, cada que cambien los negocios en la compañía, yo pueda cambiar también el programa de cumplimiento, creando nuevas políticas, nuevos procesos y nuevos controles. Como esta charla también tiene algunos ejemplos, les voy a contar historias. Es muy común que el área comercial desee introducir un nuevo producto o servicio en la compañía. Se dan cuenta, vamos a hablar por ejemplo en el sector financiero. Deciden crear un banco local, decide crear una nueva tarjeta de crédito para la población que gana un salario mínimo. Es un ejemplo. Y la parte comercial despliega todo el proyecto y en ningún momento llaman a la auditoría a preguntarle cuáles serían los riesgos que se ven si nosotros sacamos este nuevo producto. Como esto no pasó, esto es un caso de la vida real, esto no pasó, la auditoría nunca estuvo invitada, nunca fue invitada a participar de ese proyecto para mirar o detectar qué riesgos podrían haber. Pues los indicadores de fraude se dispararon, los indicadores de riesgo se dispararon, de crédito se dispararon porque la gente no pagó. Es decir, el producto estuvo bien diseñado, pero nunca pasó por las manos de auditoría para al menos preguntar qué tipo de riesgos se podían asumir. Por eso, en un enfoque de prevención o de cumplimiento, en un programa, deben siempre los auditores, un equipo de auditoría o un experto en riesgo debe estar también involucrado en el desarrollo estratégico de la compañía. Porque nosotros como auditores vemos muchas veces riesgos que otras personas no ven. Por eso, insisto, debemos ser aliados estratégicos. Y por eso un programa de prevención o de cumplimiento debe ser dinámico, porque los negocios siempre están evolucionando. Todos los días hay cosas diferentes por hacer, hay nuevas contrapartes, de pronto hay otros canales de distribución. Se están creando puntos de venta en otra jurisdicción. Entonces, es muy dinámico y debe ser flexible porque al momento que yo necesite cambiar algo, sea súper rápido hacerlo, que yo no tenga que destruir el programa, crear uno nuevo, sino que al contrario, yo pueda añadir más políticas o pueda cambiar los procesos que yo actualmente tengo. ¿De qué está compuesto un programa de prevención? Hay que conocer muy bien cómo se compone el programa, o sea, ya tenemos 4 pilares fundamentales, los factores de riesgos y qué significa un enfoque basado en riesgos. Ahora hay que conocer el programa. Entonces, tenemos 5 elementos mínimos o básicos. Esto significa que usted de aquí para arriba puede tener más. Yo conozco compañías donde tienen más elementos asociados a estos mínimos o esta parte del programa. Y ahí hay unos procesos que están asociados a los elementos. Entonces, el primer elemento es la identificación del riesgo. Entonces, nosotros como auditores, si vamos a hacer una auditoría a ese programa, pues debemos saber cómo se identifican los riesgos. Entonces, cómo se hace el análisis de los riesgos, cómo se diseñó la matriz de riesgos para ese programa y las segmentaciones de los factores de riesgo. Entonces, recuerden que los factores de riesgo son 4, la contraparte, la jurisdicción, el producto y el canal. Y aquí cuando hablamos de la segmentación es
¿Cuáles son esas contrapartes? ¿Cuáles son las jurisdicciones con las que, en donde yo estoy haciendo los negocios? ¿Cómo son los canales de distribución? ¿Y qué productos o servicios tengo? Ahora, la evaluación del riesgo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se califican o cuál es el ranking de esos riesgos? Yo tengo un ejemplo práctico. Transparencia Internacional tiene un listado de las jurisdicciones donde los califica riesgo bajo, riesgo alto y riesgo medio en los países, de acuerdo a los niveles o percepción de corrupción. Entonces, muchas compañías usan esta información y catalogan sus jurisdicciones. Entonces, ya ahí, por ejemplo, es una. Los bancos, por ejemplo, de acuerdo al nivel de salarios o a los niveles de actividades de las contrapartes, determinan ese ranking o esa calificación. Entonces, hay que conocer cómo es el ranking, cómo fue configurado o diseñado el ranking en la compañía para poder hacer una auditoría del programa. Obviamente, hay que conocer los controles del riesgo, cómo se mitigan y cuál es la medición y la revisión. Entonces, si yo tengo un control, digamos, en una jurisdicción, un riesgo, en una jurisdicción, yo cómo lo voy a mitigar, la compañía cómo asume sus riesgos y cómo los mitiga. Entonces, el auditor que deba hacer esa auditoría, ese programa de prevención, debe conocer sobre los controles de riesgo, su mitigación, cómo se miden y cada cuánto se revisan o qué plan de revisión existe. Una de las claves para el programa de prevención es la comunicación y el entrenamiento. Puede que el programa esté súper bien diseñado, la matriz de riesgo esté súper bonita, tengan un mapa de calor hermoso, pero si en la compañía no hay un plan estratégico de comunicación y entrenamiento para contarle a las contrapartes, no solo a los empleados, a las contrapartes acerca de su programa de prevención, están perdiendo el tiempo. Nosotros hemos visto que hacen todo el diseño, implementan el programa, lo imprimen y lo guardan en una biblioteca. Y muchas veces las personas que están, digamos, en el front desk, que son la primera línea de defensa de la compañía, no tienen la capacitación suficiente o la capacidad suficiente para detectar si hay una operación sospechosa. Las primeras personas que deben ser capacitadas, entrenadas y que deben tener comunicación continua, permanente con el oficial de cumplimiento son las que están ahí en el mostrador de la empresa, en el counter de la empresa, las que todo el tiempo están en contacto con los clientes. Y en muchas ocasiones son las personas que menos participan en los programas de entrenamiento o las que no saben que incluso el programa existe. Y el quinto elemento es el monitoreo. Siempre debe haber una vigilancia continua, una supervisión de los sistemas claves de control. Siempre se debe estar testeando que el programa esté funcionando. Cuando nosotros, lo voy a decir de buena manera, entre comillas, abandonamos el programa porque creemos que está bien. O sea, lo diseñamos, implementamos y lo dejamos rodar y no le estamos haciendo un testeo permanente. En cualquier momento ese programa, debido a la evolución de los negocios, ese programa se va a quedar corto, pequeño o va a presentar fisuras. Entonces, como tan evolucionado es el negocio, tan dinámico, el monitoreo debe ser constante para tener la capacidad de detectar operaciones inusuales a tiempo y hacer cambios inmediatos antes de que esos riesgos, la probabilidad y la ocurrencia causen daños. Entonces, cuando vamos a auditar un programa de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, debemos tener en cuenta todo lo que ya hemos hablado y estos tres pilares que les traigo acá. El enfoque y el alcance, los procesos que tenemos en ese momento y los drivers o los puntos claves. El enfoque y el alcance.
el tamaño de la organización, las mejores prácticas y las lecciones aprendidas. Como esto es un vestido de novia, y no nos vamos a casar, si somos talla 6 o 8, no nos vamos a casar en uno de talla 12, o una persona talla 12 no se puede casar en uno de talla 4. El tamaño de la organización es súper importante para poder tener un programa que se ajuste a esa organización, obviamente con la flexibilidad de poder crecer. ¿Cuáles son las mejores prácticas que hay en la industria o en el mercado o compañías que son similares a las que en la que yo estoy trabajando o la que yo soy dueño? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo nos estamos protegiendo todos de modo que esto sea como un vecindario, como un barrio donde todos estemos cuidándonos para que la criminalidad no venga? Y cuando las cosas pasen, ¿cómo estamos analizando esas lecciones aprendidas? ¿Cómo nosotros podemos sacar lo bueno, aprender de esos casos donde fueron terribles, donde hubo unas pérdidas? ¿Cómo nosotros podemos aprender de ahí? Entonces, el auditor, cuando vaya a hacer la auditoría de este programa de prevención del lavado de dinero, debe tener en cuenta el enfoque, dentro del enfoque y el alcance, debe tener en cuenta estas tres cosas: el tamaño de la organización, las mejores prácticas y las lecciones aprendidas de casos anteriores. En cuanto a los procesos, debe haber, si el programa de cumplimiento ya está funcionando, debe haber un proceso y unas políticas muy claras acerca del conocimiento de la contraparte. El know your client o know your counterparty. Debe conocerse muy bien cómo se está haciendo el proceso de cuando se registra esa contraparte en la compañía. Cómo se hace el análisis de si esa contraparte puede tener negocios conmigo o si yo puedo enganchar esa contraparte en mi negocio. Vuelvo e insisto, contraparte es aquella persona natural o jurídica que tiene relaciones comerciales con la compañía. Y ese conocimiento de la contraparte incluye el conocimiento del beneficiario final. Quiere decir que si mi contraparte es una compañía, yo voy a solicitar la prestación de un servicio y lo voy a hacer a una compañía, yo necesito conocer quiénes son los dueños de esa compañía. Y si uno de los dueños de esa compañía es otra compañía, yo tengo que seguir subiendo para determinar quién es el dueño real de esas empresas. Por eso un proceso de día de diligencia o conocimiento de la contraparte puede tomar 2 horas como puede tomar un mes, porque hay que descubrir quién es el último beneficiario o el beneficiario final. Y eso es como una cebolla redondita, donde se van quitando las capas hasta que por fin se encuentra quién es el beneficiario real o el dueño físico de esas compañías, la persona. Entonces hay que tener políticas muy claras en cuanto al conocimiento de la contraparte, y el auditor debe conocer dentro de esas mejores prácticas, debe saber muy bien cuáles son los procesos que se aplican al conocimiento de la contraparte. El auditor también debe conocer sobre la lista de chequeo o la lista de sanciones. Pues conocemos que OFAC o la lista Clinton, conocemos el tema de la ONU y hay muchísimas más listas restrictivas. Entonces el auditor debe ser consciente de esas listas y cuáles son las listas que se están usando dentro de la compañía para hacer la debida diligencia de la contraparte. Porque si, por ejemplo, no se está tomando en cuenta la lista Clinton, que no debieran, porque esa es la más común, es la más, digamos, con la que se basa todo el mundo, y no se está tomando esa lista, pues el auditor debe reportar que las mínimas listas entre las mejores prácticas o las recomendaciones que hay a nivel global, la compañía no las está teniendo en cuenta. El auditor también debe revisar o chequear el tema de PEPs. PEP significa persona públicamente expuesta
o políticamente expuesta. Para algunos países puede ser públicamente expuesta. Significa que no solamente los políticos y las personas que están enganchadas o relacionadas con las fuerzas militares hacen parte de los PEPs. También hay personas como los deportistas o como las personas que pertenecen al mundo de la farándula, que también hacen parte de los PEPs. Hay muchos países que ya definieron quién es PEPs. Entonces, el auditor debe saber también quién es un PEPs en ese país. No para la compañía, en ese país. La regulación define quiénes son PEPs. Entonces dicen, los políticos y las personas que fueron políticos y que ya hasta los últimos 2 años después de haberse retirado, 2 grados de consanguinidad y afinidad. Hay unos parámetros. El auditor debe conocer eso y debe verificar si dentro del conocimiento de la contraparte existe una política que le diga cuando sea un PEPs, que le determine cuando un PEPs hay que hacer debida diligencia ampliada. Te lo repito de nuevo. Yo soy un político, usted me está haciendo a mí mi debida diligencia, pero de pronto dentro de sus políticas o sus procesos usted no tiene nada relacionado con PEPs. Y eso es hasta ahí usted tiene un problema porque todos los PEPs deben ser verificados a través de una debida diligencia ampliada. Entonces el auditor debe chequear que cuando exista un PEPs, la compañía sea capaz de detectar y hacer la debida diligencia ampliada. Y eso se hace solicitando más documentos, hablando con la persona, el third party, el counterparty, y pues ya hay unos procesos en la empresa que le ayudan a tener claridad sobre esa persona. O incluso puede ser la mamá, un familiar, la esposa, los hijos, los cuñados, los tíos, dependiendo del grado de afinidad o consanguinidad, los PEPs siempre requieren una debida diligencia ampliada. El auditor debe conocer muy bien el tema de ROS, de reporte de operaciones sospechosas, o los SARS, Suspicious Activity Report. ¿Qué significa? El auditor debe conocer muy bien cómo se hacen esos reportes, dónde es el repositorio de esos reportes, qué entidad recibe esos reportes. ¿Y cuáles son las banderas rojas? O sea, si hay un reporte de operaciones sospechosas es porque ya la compañía tiene muy claro las banderas rojas de esas operaciones sospechosas. Entonces, el auditor, cuando vaya a hacer la auditoría del programa de prevención, debe conocer muy bien el tema de las operaciones sospechosas y chequear si se están haciendo. Incluso se puede hacer indicadores acerca de esos reportes de operaciones sospechosas. ¿Cuántas al mes? ¿Quién detectó la operación sospechosa? Y de hecho esa información es súper valiosa porque dependiendo del contenido de esa operación, de ese reporte, usted puede se pueden crear campañas de capacitación en la compañía, o se pueden generar planes de acción, o incluso se pueden hacer cambios en las políticas y en los procesos. Y en la última parte, ofrezco disculpas porque lo repetí, es el último beneficiario, o sea, el beneficiario final, donde hay que, como les expliqué anteriormente, estar seguro si la compañía dentro del proceso de debida diligencia sí está haciendo la diligencia hasta el punto de encontrar la persona física, la última persona física o el beneficiario final de la contraparte con la cual yo estoy haciendo o pretendo hacer negociaciones. Y la última parte son los componentes claves de esta auditoría. Entonces, mire que venimos caminando
como con ciertos aspectos que el auditor debe tener en cuenta para hacer la auditoría del programa de prevención. Entonces está el enfoque del alcance, cuáles son los procesos claves dentro de la empresa y ya estos drivers. Está el gobierno corporativo, la ejecución de esa auditoría y el reporte. Entonces, yo acá les hice, como les sinteticé, ya el componente de la auditoría o los drivers de la compañía, de la auditoría, para que ustedes los tengan en cuenta. Hablemos del gobierno corporativo. Entonces, hay que tener claro dentro de esa auditoría, hay que mirar que haya una apropiada estructura corporativa, que haya una asamblea de accionistas, que haya una junta directiva o un consejo directivo que en muchos países se llama diferente, que de ahí está el comité de auditoría y ya se segregan todas, digamos, las funciones o las áreas, que el área contable, el área financiera, el área de operaciones, y de ahí se va generando hacia abajo otras áreas o funciones. Hay que tener claro si en la empresa hay un tono a la cabeza y cero tolerancia en cuanto a los delitos económicos en general, no solo el lavado de dinero. Y esto es clave y fundamental para cualquier auditor. Porque cuando el programa se hace con conciencia, y incluso yo a esto le meto un poquito de romanticismo, con amor y con la decisión de cero tolerancia a cualquier actividad criminal, llámese fraude, abuso, lavado de dinero, corrupción, la que sea, y todo el mundo está encaminado, el auditor va a estar feliz, va a estar tranquilo, porque sabe que todo lo que haga en pro del programa va a ser fructífero. Porque si la cabeza de la compañía, el gobierno corporativo, si la junta directiva y el staff no está enganchado con el proceso, lo que sigue ahí para abajo no es bueno. Por eso es súper importante que la junta directiva sienta que esto se necesita, que se justifica y que el programa de prevención de delitos económicos, que incluye corrupción, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, debe ser parte estratégica de la compañía y debe estar alineada con la misión, la visión, los valores y los objetivos. Por eso nosotros como auditores debemos ser aliados estratégicos. Y cuando somos aliados estratégicos, podemos añadir valor y podemos sentirnos cómodos desarrollando nuestras actividades. Que ese gobierno corporativo priorice las actividades del equipo de auditoría de AML. Y con esto estoy diciendo es que el equipo de auditores de AML estén en la misma línea de cualquier auditor de la compañía. Vuelvo e insisto, como lo dije anteriormente, es que el equipo, o sea, que la auditoría del programa de cumplimiento sea tan importante como cualquier auditoría dentro de la empresa y que haga parte de ese plan anual de auditoría. El equipo para hacer la auditoría de AML debe tener conocimiento del programa y debe saber cómo funciona, cómo se diseña, debe saber de riesgos, debe ser un equipo que tenga experiencia en determinación de PEPs, personas públicamente expuestas, debe saber qué es el conocimiento de la contraparte y debe conocer de diligencia y debe conocer de reportes a operaciones sospechosas. Y debe conocer de la regulación global y local acerca de el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y delitos financieros en general. Si yo voy a auditar el programa de cumplimiento, yo debo saber de ese programa. Si yo no me siento capaz o tengo debilidades o tengo gaps en mi conocimiento acerca del programa, por favor, no lo haga. No es ético auditar algo que yo no conozca, porque entonces van a haber red flags, banderas rojas que yo no voy a ser capaz de leer, que yo no voy a ser capaz de interpretar.
Y recuerden que el objetivo de nuestra carrera es añadir valor. Si yo no tengo la experticia, yo no voy a añadirle valor porque no voy a detectar dónde van a estar las carencias de control o los problemas. Los auditores del programa de cumplimiento deben que tener parte en el comité de auditoría y deben ser tenidos en cuenta en el comité de auditoría también. Se deben compartir las mejores prácticas. Se deben identificar los problemas y proveer soluciones. Es decir, los auditores de AML hacen parte integral del comité de auditoría también. Los auditores de AML deben participar constantemente en cursos, seminarios, conferencias, mirar qué está pasando en el entorno, qué regulación cambió, cómo pueden mejorar. Deben tener actualización continua, porque si hubo un cambio en la regulación, obviamente es el oficial de cumplimiento el que tiene la responsabilidad de implementarlo, pero si el auditor no lo sabe, ¿cómo va a auditar que la compañía esté alineada con la regulación local y, por supuesto, la regulación global? Hay que conocer de evaluación de riesgos. ¿Cuáles son los factores de riesgos? ¿Cuál es la segregación? Mirar cómo esos factores de riesgos están alineados con la planeación estratégica del negocio y alineados al negocio. Y considerar otros riesgos como el riesgo a la mala reputación, el riesgo legal, el riesgo financiero. No solamente es el riesgo a que nosotros tengamos operaciones de lavado dentro de la compañía. Recuerden que los delitos precedentes pueden atacar en cualquier momento y en muchas ocasiones hay unas pérdidas económicas, pero resulta que el riesgo de la mala reputación puede acabar una compañía. Y lo vemos constantemente. Después de un problema de reputación, sobrevivir a eso es bien complejo y es muy costoso, o muchas veces es la muerte jurídica de las compañías. Hay que crear indicadores. Lo que no se mide no se controla y hay que tener unos diseños propios. Entonces, por ejemplo, indicadores, como les explicaba ahora, es cuántos ROS estamos haciendo mensualmente, dónde están saliendo esos ROS, esos reportes de operaciones sospechosas, dónde se están originando, qué tipo de contrapartes están involucradas en esos reportes de operaciones sospechosas. Todos esos son números. La información siempre nos va a proveer números, nos va a proveer una cantidad de detalles que nosotros podemos medir. Escójanse en 10, 15, los que ustedes quieran, que ustedes sean capaces de seguir en el futuro y con eso tomar decisiones. Los auditores del programa también deben de hacerle auditoría al oficial de cumplimiento. Y más allá, si hay unas actividades relacionadas, es qué tan capaz es ese oficial de cumplimiento de cumplir sus funciones en la compañía. Si ese oficial de cumplimiento si tiene educación constante, se mantiene actualizado, sus cualidades y calidades como profesional si están a la altura del negocio. Hace muchos años, estoy hablando, estamos en el 2019, pongámosle hace 13, 14 años, cuando yo empecé en esta historia, alguien me preguntó, esto es bien particular porque me dijo, tenemos una persona en el área comercial donde la compañía no la puede despedir porque hay unos problemas de unas incapacidades. La gerencia de la compañía estaba muy a disgusto de esta persona en el área comercial y en esos días salió la regulación para ese tipo de empresas del sector solidario y le dice, bueno, y escogieron a esta persona como oficial de cumplimiento. Pues la movieron del área comercial porque allá no estaba dando resultado, no, por cualquier razón no la podían despedir y la pusieron como oficial de cumplimiento. ¿Usted qué opina? Esa fue la pregunta que me hicieron. ¿Usted qué opina?
Entonces, en este tema, el oficial de cumplimiento también debe ser auditado y determinar, o pues obviamente dar las recomendaciones del caso si el oficial de cumplimiento no cumple con los requerimientos mínimos dentro de la compañía. Porque, pues si bien es cierto, la responsabilidad del programa es de toda la empresa, desde la asamblea de accionistas hasta la última persona que está en las funciones más básicas, todos somos responsables. El oficial de cumplimiento tiene unas responsabilidades determinadas por la ley y como un mínimo de cualidades o calidades que debe cumplir. Entonces, hay que auditar. Y dentro del aseguramiento de calidad, que yo sé que muchas compañías no lo tienen, el programa debe estar incluido para garantizar que el programa sea revisado, actualizado y auditado. Hay que incluirlo dentro del programa de aseguramiento de calidad. Como el programa como tal es una política grande, hay también que hacerle ese seguimiento, de modo que las personas que trabajan en calidad puedan ayudar a controlar que el programa sea revisado mínimamente cada año, sea auditado, ok, y que sea actualizado si se requiere. En la ejecución, los auditores debemos testear que el programa tenga una evaluación constante, que haya una consistencia, ¿ok? Nosotros debemos crear una metodología en la que nosotros podamos determinar que el programa está siendo evaluado con consistencia. Debe haber una auditoría continua, donde se revisen los indicadores que ya les explicaba ahorita, cuántas contrapartes se les está haciendo debida diligencia cada mes, cuántas contrapartes tienen debida diligencia ampliada, cuántos reportes de operaciones sospechosas, si hay investigaciones, también hacerle los indicadores a esas investigaciones. Yo soy amante a todo lo que tiene que ser relacionado a la minería de datos, a la analítica, a las bases de datos. Ya no hay necesidad de tomar ejemplos o una... Lo que podemos hacer es tener unas auditorías automatizadas. Tener una auditoría automatizada donde nos esté chequeando el 100% de la población. Entonces, invitados todos a estudiar minería de datos, bases de datos, para poder nosotros evaluar que esas transacciones no hayan sido sujeto de lavado de dinero o poder determinar con anticipación cualquier anomalía. Siempre validar problemas que se hayan con lo que existan dentro de la empresa relacionados al tema lavado de dinero, tener una estrecha relación con los reguladores, estar conversando permanentemente con ellos en caso de que hayan cambios, cómo puedo yo anticipar esos cambios dentro de la compañía. Como auditores, siempre analizar las causas de los problemas. Si yo tengo un problema hoy, con seguridad, la última acción que pasó con ese problema no es la causa del problema. Entonces, siempre se debe analizar el root causes del problema. Quiere decir, yo me voy hasta el final para encontrar dónde nació el problema. Y muchas veces el problema no fue que la persona que estaba ahí en el front desk, en la primera línea de defensa, no detectó el problema, no detectó la operación sospechosa. Y si nos vamos más atrás y más atrás, nos vamos a encontrar que es que el programa de capacitación no incluyó esa función. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? De los problemas se aprende mucho, positivamente. Los problemas no necesariamente tienen que ser una tragedia. Los problemas nos pueden enseñar mucho. La idea es cómo tomar lo bueno, cómo lo solucionamos y cómo nos movemos hacia adelante para que esa situación no se vuelva a repetir. Y los auditores debemos aprender a hacer reportes.
Debemos tener la capacidad de hacer reportes ejecutivos para poderlos presentar en una junta directiva donde solamente nos dan 5 minutos para hablar de un problema de 100 millones de dólares. Entonces, hay que aprender a hacer reportes, escalar problemas, inmediatamente esto pase, no esperar a que terminemos el reporte para poder contar qué sucedió. Si encontramos algo, enganchar inmediatamente al oficial de cumplimiento y al staff de la compañía para que si es una situación que está pasando, pues poderla parar a tiempo. O si ya pasó, pues que no se vaya a repetir. Priorizar a los reguladores, qué está pasando, por ejemplo, con las superintendencias, que generalmente son ellos los que nos regulan a nosotros en las compañías. Entonces, estar enganchados con ellos. Y en muchos casos, si hay problemas grandes, hay que contarle a las autoridades, hay que contarle en el tema de las investigaciones. Si nosotros somos regulados y eso está impactando, por ejemplo, un tema accionario, hay que contarle a los reguladores, pues entonces los auditores deben estar también conscientes y alertas de que ya ese caso se salió de la compañía y ya está en manos de un regulador. Y los auditores en el programa de cumplimiento debemos estar en constante comunicación con el oficial de cumplimiento. Y vuelvo, insisto, que nos vean como aliados, que nos vean como estamos añadiendo valor y no persiguiendo ni castigando personas. Con esto yo termino mi charla para el día de hoy, abierta a si hay preguntas. Mario, si de pronto hay más preguntas de las personas que pueden ver esta charla posteriormente, pues también estoy dispuesta a responderlas. Me las pueden enviar por correo, me pueden buscar por Facebook, las pueden canalizar a través de Mario. Como siempre, la idea es ayudar, vuelvo, insisto, añadir valor, compartir las mejores prácticas. No, de este tema de delitos económicos, todos debemos aprender. Esto no es un compromiso solo de Marta Cadavid o de Mario, esto es un compromiso de todos como profesionales, incluso un compromiso moral a nivel personal. Muchas gracias, estimada Marta, por tu excelente presentación. Y recalco, excelente. Gracias. Sabemos que sos muy buena oradora, conoces muy bien el tema, que no solo lo dominas académicamente, sino que lo vives, que sos una luchadora contra el fraude en América, así que excelente, muchas gracias por tu participación, como siempre, muy animada y documentada, excelente. Así que les pedimos, amigos, que si tienen preguntas, aprovechemos, las digiten ahí en el chat, y si no, pues procedemos como dijo Marta, las envían por los canales que ya conocen y ya ella indicó. Sí. Quedamos entonces abiertos, si te parece un rato, si tienes tiempo, Marta, para ver si alguien se anima y escribe alguna pregunta. No hay problema. Aquí lo importante para hacer ya la conclusión del tema es, si usted quiere si usted quiere auditar un programa de lavado de dinero, pues usted tiene que saber del tema. Por eso yo difiero un poquito que estén amarrando el tema de la auditoría financiera con el tema de la auditoría del programa. Se puede hacer. Yo no le veo ningún problema siempre y cuando la persona que lo esté haciendo tenga todas las habilidades y las competencias. Porque si usted va a auditar algo, usted debe conocerlo. Uno de los problemas que nosotros hemos sentido como auditores es que tenemos unas listas de chequeo. Y esas listas de chequeo funcionan, eso es una guía. Son una guía que nos ayudan como por dónde empezar. Pero eso no significa que las listas que nos dan para hacer la auditoría es como un guión, es un script y de ahí no nos podemos salir. Los programas de cumplimiento tienen tanto de ancho como de largo. Vuelvo e insisto, un vestido de novia. Hay vestidos de novia más cortos, más largos, más grandes, más pequeños. Usted debe conocer el negocio, estar alineado con ese negocio y cuáles son los riesgos dentro de la compañía. Y verificar si esos procesos básicos de conocer la contraparte, los PEPs, el beneficiario final y el reporte de operaciones sospechosas se están haciendo.
porque esos son los 4 o mínimos factores que la regulación global exige. Y ya eso se va implementando de país a país. Por ejemplo, ¿qué tal si usted dentro de su auditoría determina si las contrapartes también son sujetos obligados? ¿Por qué? Porque si son sujetos obligados, con seguridad ellos también tienen ya programas de cumplimiento. Entonces, el auditor tiene mucho que hacer con este tema, muchísimo. Pero digamos que la condición básica tiene que estar entrenado y educado para poder asumir la responsabilidad de una auditoría del programa de prevención. Ahí tenemos una pregunta, estimada Marta, de Carlos Castro. Carlos Castro de Costa Rica. ¿Me puedes leer la pregunta? ¿Dónde la veo? Espérate. Dice, hola Marta, Mario y amigos. ¿Algún programa de formación valioso que nos permita tener los conocimientos globales? Mire, yo siempre recomiendo certificarse. En Costa Rica está FELABAN. Y sé que FELABAN tiene certificación con FIBA en Miami. También sé que no recuerdo el nombre actualmente, hay una carrera o un diplomado en este momento muy interesante con la Universidad de La Paz que está enseñando este tema. Pero si por cosas de la vida la persona no puede ir a una universidad o no puede tomar la certificación, apréndase las 40 recomendaciones del GAFI, las convenciones de la ONU, lo que dice el Banco Mundial acerca del tema lavado de dinero y el grupo Egmont. Con esas 4 cosas, si la persona es bien disciplinada, le gusta estudiar, con esas 4 cosas ya tiene un concepto regulatorio global que le va a ayudar a entender los delitos económicos. Y cómo ese conocimiento jurídico global va en cascada hacia cada país. Esas 4 cosas. Pero ojalá la persona pueda hacer un diplomado, por ejemplo, o se pueda certificar. Las certificaciones ayudan mucho porque, aparte que le dan un estatus de conocimiento a la persona, para mantener la certificación hay que estudiar. Entonces, nos obligamos a ser constantes en la educación. Pero esos 4 aspectos son los básicos y fundamentales. Ah, ok, por aquí puedo ver. ¿Más preguntas? Vamos, anímense, escriban sus preguntas. Siguiendo las recomendaciones de Marta, yo me tomé la tarea de hacer ese trabajo hace unos 3 años y armé mi propio sistema de gestión, digamos, y tengo recopiladas todas las, digamos, la información mundial acerca del tema antilavado de dinero y lo tengo por áreas. Aquí pueden ver ustedes. Toda esa información tiene un enlace a las fuentes de información, a los documentos, a los cuestionarios, etcétera. Es un recurso que nos ha ayudado mucho para hacer algunas cosillas en estas áreas y pues, sería una invitación a que cada uno conforme su propio sistemita de control. O si tiene la normativa local como la internacional, como decía Marta. Claro.
incluso las recomendaciones del GAFI, los documentos del CAMS y todo eso. Incluso las evaluaciones, o sea, el GAFI hace unas evaluaciones de países para determinar cómo los países han venido implementando las 40 recomendaciones y cómo también han venido implementando las convenciones de la ONU. Entonces, ahí vemos, eso es cada 4 años, 6 años, cómo los países van avanzando en la implementación. Cuando hablamos al principio acerca del programa o en sí de la regulación global, muchas veces hay que hacer un cambio en la Constitución Nacional porque hay que incluir la extradición. Un ejemplo, eso hace parte de toda esta historia jurídica internacional. O el decomiso o la extinción de dominio. Entonces, obviamente hacer un cambio en la constitución de un país no se hace de un día para otro. Hay veces que incluso eso tiene que ser hecho por la misma ciudadanía. O sea, se hace una consulta popular. Es decir, eso implica mucho, entonces eso no va a ser un cambio de un año. Como hay veces que el presidente tiene la potestad de hacerlo y se hace y punto. Entonces, es muy interesante ver cómo los países van avanzando y se les va dando como una categoría. Entonces ahí se dicen los países cumplen o van en su proceso de cumplimiento, o hay países que no cumplen, o hay países con los que no se puede negociar, como es el caso de Irán y creo que es South Korea. Entonces, con esos países no se puede negociar. Pero hay otros países que se pueden tener negociaciones, pues son muy restringidas. Entonces, con el conocimiento de la jurisdicción, sí que hay que tener en cuenta esas cosas. Por eso, como dice Mario, ok, no se puede certificar, pero entonces estudie, los recursos están ahí. Si no pueden ir a la universidad, pues simplemente nos mandan un correo y nosotros les podemos dar información dónde está, digamos, la regulación mínima. Mario lo que dijo es, ya él recopiló algo, pues entonces yo con seguridad sé que Mario les va a ayudar a compartir esa información. Pero en conclusión, si usted quiere ser un buen auditor de este tema, hay que estudiarlo. ¿Ok? ¿Más preguntas? Aprovechemos que está Marta y es realmente una experta en este tema y es de calidad mundial, así que aprovechemos. Y no se lo digo por un cumplido, lo de experta, es realmente experta en su tema Gracias. y pocas veces la tenemos así, aunque ella es bien inquieta ahora en las redes sociales dictando ahí algunas charlas, pero bueno, ahora hemos tenido por una hora. Ella trabaja en esto, es experta en esto, es decir, no lo mira como un hobby, como algo que hay que estudiar, sino que ella trabaja en esto. Esta es mi pasión. Exacto. Esta es simplemente mi pasión. Sí. Ahí pregunta nuevamente Carlos, ¿hay algún modelo para la verificación de empleados? Bueno, ya antes había dado las gracias. Modelos hay mucho, Carlos, depende de qué tipo de empleados. Por ejemplo, para el staff de la compañía se verifican diferentes cosas que para mandos medios o mandos bajos. Depende mucho el riesgo de la compañía. Por ejemplo, en un staff, un high level, una persona que trabaja como ejecutivo en la compañía, incluso se le mira hasta la declaración de impuestos. Se le mira dónde vive, quiénes son sus relaciones, qué relaciones tiene, su familia, porque muy posiblemente puede haber relaciones con PEPs. Entonces se mira mucho ese tema. Obviamente está la parte legal con los documentos, los certificados de estudio, los documentos de identidad, si la persona ha tenido dificultades con la ley, si la persona tiene pasado criminal, qué puede suceder y por qué. No es lo mismo tener un pasado criminal por
problemas de corrupción, a tener, por ejemplo, una cuota alimentaria, el tema de las familias. Es decir, Carlos, depende mucho del apetito al riesgo y de qué se trata su compañía. Como investigadora de fraude, a nosotros nos llegan debidas diligencias muy especializadas. Por ejemplo, van a contratar el gerente latinoamericano para toda Latinoamérica, entonces nos piden que le hagamos una evaluación de redes sociales y comportamiento en las redes sociales. Eso es debida diligencia. Y con eso toman la decisión de contratar o no. ¿Por qué? Porque si en las redes sociales se nota que la persona tiene comportamientos que no están alineados con la esencia del negocio, con la estrategia, la misión, los valores, no contratan a las personas. Últimamente hay una teoría que yo estoy alineada y estoy conectada con esa teoría. Es más fácil encontrar personas que estén alineadas con los valores de nosotros que buscar personas que estén técnicamente preparadas. Cuando nosotros hacemos el análisis del empleado ideal, siempre nos hablan de que la persona tiene que ser experta, conectada, o sea, nos hablan de una cantidad de tecnicismos y son los mismos tecnicismos con los que nosotros identificamos a un perpetrador de cuello blanco, de cuello azul o un abusador. Y muy rara vez nos dicen la persona debe ser ética y debe tener estos valores. Hoy en día es mejor buscar una persona que tenga esos valores y enseñarle a escribir a máquina o en el computador o lo que sea, pero ya por lo menos se sabe que tiene lo mínimo. Entonces, Carlos, para concluirle, el modelo depende de lo que usted quiera en la compañía. Si usted va a evaluar una persona que tiene, discúlpeme en un momento, si usted va a evaluar en la compañía una persona, un alto ejecutivo, usted tiene que estar muy pendiente del comportamiento de esa persona, porque esa persona va a hablar en público, va a exponer la compañía. Entonces, ¿cuáles son las relaciones de esa persona? Si es una persona de mando medio, ya viene la parte también es cuáles son las relaciones dentro de la compañía, si esa persona, qué tipo de relaciones tiene, por ejemplo, si ha tenido problemas con la justicia. Igual para mandos bajos. Nosotros tenemos una herramienta, Mario, voy a hablar de ella, se llama el fraude desde el ser. Si quieres yo les mando el link y ahí hay un modelo. Nosotros creamos esta herramienta con 5 fases del ser humano para poder prevenir, detectar e investigar fraudes, pero también lo están usando para debida diligencia. Gracias a Dios, es muy interesante. Así que yo les puedo compartir el link, pueden mirar el demo que hay ahí. Se llama Differ, el fraude desde el ser, y ahí le va a dar Carlos una idea de cómo se puede hacer una debida diligencia de las personas, de los empleados. Ahí hay otra pregunta vamos a ver, hoy hay varias ya. Tenemos, permítanme, tenemos, por ejemplo, la de Jaime Castillo. Ajá. Dice, buen día, si el cliente que se audita no tiene estructura, la oficialía de cumplimiento y por ley en El Salvador está obligado porque es gran contribuyente, un auditor hago la recomendación que se retome e instituya el encargado de cumplimiento. Claro. ¿Qué otra estrategia como auditor nos puede orientar? ¿Qué debo hacer para que retomen el tema? Gracias y bendiciones. Mire, vean. Carlos, Jaime, gracias por la pregunta. Jaime, usted ya supo que ahí tiene que tener un oficial de cumplimiento y no lo tiene. O sea, por regulación ya lo tiene que tener, ¿cierto? Algo que a mí me ha funcionado es hablar en números y en indicadores. ¿Yo qué haría? Yo busco la regulación sobre el oficial de cumplimiento y determino, si yo no tengo ese oficial de cumplimiento, cuál es la penalidad económica de no tenerlo. Entonces, por ejemplo, usted debe estar regulado, ok, debe tener oficial de cumplimiento y no lo tiene. Entonces la ley dice, si hay una penalidad de, digamos, $2,000,
Entonces eso es una pérdida que ya tiene la compañía. ¿Ok? Y adicionalmente, ¿qué pasaría? Piensa en lo peor. ¿Qué pasaría si hay una visita del regulador y se da cuenta que no hay oficial de cumplimiento? Entonces, como ya la empresa está fallando, ¿qué va a hacer el regulador? Se va a meter en la compañía, ahí se va a quedar por 2 semanas y va a esculcar esa compañía hasta el último pelo. ¿Ok? Como si yo debo determinar mi peor escenario, ¿qué me van a encontrar? ¿Y cuánta plata me vale eso? ¿Ok? ¿Listo? Ok. Entonces, supongamos que la mínima pérdida son $5,000. Esos $5,000, ¿cuánto me representan a mí en ventas? Entonces, Jaime, coja cuál es la utilidad neta de la compañía. Vamos a suponer que la utilidad neta de la compañía son el 2%, un ejemplo. Coja los $5,000 y lo divide por el 2% y creo que eso le va a dar 100,000. O sea que para la compañía recuperar esos $5,000 que le tuvo que pagar por una sanción al regulador, tiene que vender $100,000. Cuando usted habla en números y en indicadores, generalmente las personas le prestan atención. Nosotros tenemos que aprender a hablar ese lenguaje para que la junta directiva o el staff de la compañía diga, oh, ya, entendí. Si a mí me llega una penalidad, yo la pago, pero recuperar ese dinero a mí me cuesta. Yo le voy a hacer un ejemplo. Aquí en el chat hay como 8 o 10 personas. Entonces, supongamos que esta charla no sea de lavado de dinero, sino de emprendimiento. Y yo les digo, bueno muchachos, yo soy Marta Cadavid, soy empresaria y en el día de hoy los voy a invitar a que montemos una compañía juntos y vamos a hacer blue jeans. Y ustedes, oh, ok, súper. Entonces yo les voy a prometer que les voy a pagar anualmente, o sea, los dividendos son, después del estudio económico, son 5%, es el 5% de lo que usted contribuya, después de impuestos, intereses al sector financiero o la deuda, lo que sea, y fraudes. Usted me va a decir, ¿cómo así? O sea, usted a mí me va a pagar el 5% después de impuestos, que hay que pagar impuestos. Después del servicio a la deuda, pues claro, y de fraudes, ¿cómo así? Es que usted va a estar incorporando un indicador de fraudes en mi utilidad, en mi dividendo. Y yo le digo, claro, ¿por qué no? Usted va a hacer compañía conmigo. Usted con seguridad me va a decir, no, yo con usted no me voy porque usted está teniendo en cuenta los fraudes. Y resulta que los fraudes pasan en todas las compañías, pero la mayoría de la gente los niega. Lo mismo pasa con las multas. Y cuando usted crea una compañía para pagar multas, no. Usted crea una compañía para pagar fraudes, no. Entonces, cuando uno se devuelve en la fórmula matemática de cuánto uno tiene que vender para recuperar esos $5,000 con base en la utilidad neta, se van a dar cuenta que es un montón de dinero. Entonces, cuando usted eso se lo cuenta a su jefe o al comité de auditoría o al que sea, ya le van a prestar atención. Entonces, la fórmula es muy simple, Jaime. Coja lo que es la multa por no tener el oficial de cumplimiento o por no cumplir con el programa y divídalo entre la utilidad neta promedio del negocio y eso le da el nivel de ventas que usted tiene que hacer para recuperar esa multa. Y lo peor que pueda suceder es un riesgo de mala reputación, que incluso pueden cerrar la compañía, por eso. Show me the money. ¿Ok? Dice Marta, hola Marta, ¿qué papel juega la evasión y la elusión en materia de prevención del lavado de dinero? En Argentina se generan maniobras para evitar pagar impuestos. Es de Alejandro Vera de Argentina. Hola Alejandro, gracias por estar aquí. Ok, todo el mundo hace evasión y elusión. El cuento es que no somos educados y ser conscientes de que no se debe hacer. Es por ello que la evasión y la elusión es un delito precedente de lavado de activos.
Y muchos países ya lo están institucionalizando, porque como eso es parte de la regulación global, lo tienen que incorporar en la regulación local. ¿Qué papel juega? Es un crimen más, de delitos precedentes, es un delito precedente. Así que hay que tenerlo también en cuenta. La gente cree que pagar menos, que capar impuestos es ser muy inteligentes. Pero vuelvo al tema de las multas. Eso sigue siendo un fraude. La multa es grande en muchos países, no solo Argentina, Alejandro. Si aquí hiciéramos una charla acerca de fraude en impuestos, yo le cuento que este chat estaría lleno de gente. Es un riesgo que asume cada compañía. Eso no, yo no le puedo decir si es bueno o si es malo, es un riesgo, porque hay una percepción del gobierno de que de pagarle impuestos al gobierno no amerita, no justifica. Pero a nivel global, la evasión y la elusión son delitos precedentes, se están incorporando en los países, se está castigando fuertemente y dentro del conocimiento del programa de prevención de lavado de activos, ese tema se debe involucrar. Hay otra pregunta, Marta, viene de José Mejía. Dice así: es un gusto saludarla desde El Salvador. En su país, la legislación tiene separadas las funciones del auditor financiero y quien audita los cumplimientos de lavado de dinero y activos. No hay, que yo sepa, puede que me estoy equivocando, pero hasta donde yo conozco no hay una regulación que me separe la auditoría de estados financieros con la auditoría del programa de cumplimiento. No hay como quien dice, el auditor del programa de cumplimiento tiene una regulación diferente. No, los auditores son auditores y se especializan, digámoslo así, en ciertas cosas. Por ejemplo, el que hace auditoría de estados financieros se queda, la mayoría de las veces, es muy capaz, tiene más herramientas, conoce muchísimo del tema y se van como especializando. Lo mismo la persona que hace auditoría en temas de trading. Son especializaciones muy específicas, ¿cierto? Lo mismo en el tema de programas de cumplimiento. Entonces, no hay una regulación que yo sepa. Ojalá si alguien de Colombia me pueda, que yo sepa hasta ahora no. Pero sí sé que hay auditores que se especializan en ciertos temas y van generando mucha confianza en las empresas y mucha credibilidad en lo que hacen. Gracias, Marta. Antes había agradecido a Alejandro Vera tu respuesta. Siguiente pregunta dice de Rebeca de Costa Rica. Buenos días, señora Marta y señor Mario. Un gusto saludarlos. Señora Marta, desde el punto de vista de la auditoría interna y con su experiencia, ¿qué posición deben tomar los integrantes de la auditoría si se realizan evaluaciones del área de cumplimiento y si se ve que los hallazgos son recurrentes de un periodo a otro y no se nota compromiso en la atención de los hallazgos? Vuelvo e insisto, es muy parecida a la de Jaime. Esos hallazgos, o sea, hay unos hallazgos recurrentes y no se están haciendo nada para hacer el proceso de mejoramiento. Esa es la pregunta. O sea, cada año o cada mes o cada 2 meses, los hallazgos son iguales y no hay mejoramiento. Llame la atención con números. Coja esos hallazgos, conviértalas en multas, conviértalas en problemas de reputación, conviértalas en números. Y se devuelve con la fórmula que yo ya le dije y busca cuánto debería la empresa generar en ingresos para poder, digamos, cubrir esas penalidades. Es algo que nosotros los auditores debemos manejar mucho, lo que se llama los indicadores, KPIs, es los indicadores de performance que todo el tiempo nosotros hablemos en números y les estemos mostrando a la junta directiva del estado de la compañía. Si usted no cumple aquí, va a haber una sanción. Ellos van a decir, a mí no me importa esa sanción, pero entonces coja esa sanción de $5,000, por ejemplo, y conviértala en ingreso. ¿Cuánto debe generar en ingreso para suplir esto? Y
el manejo de esos números, de las gráficas, le va a ayudar a, a llamar la atención de la gerencia y atención de la junta directiva a que empiecen a hacerse cambios. A mí me funciona y es lo que yo más recomiendo, porque yo sé que hay veces nuestras palabras no tienen eco y no importan. Lo otro es que ese es el apetito del riesgo de la compañía. Yo tuve un cliente hace muchos años que decía, a mí no me importa que a mí me roben. Ya, no había nada más que hacer. Ah, bueno, ¿cierto? Entonces, posiblemente ese es el apetito de los socios y de la junta directiva y ellos lo van a asumir. Recuerden que el apetito al riesgo es individual. Entonces, si no le prestan atención, no lo deje de hacer. Cambie la estrategia, pero si ya llega un momento en que usted se está desgastando, pues entonces usted tiene dos soluciones. O sigue ahí patinando en esta compañía o simplemente cambia, porque también va a haber un riesgo a la mala reputación si usted queda ahí y pasa algo terrible en esa compañía. Pero utilice los indicadores, no nos vamos hasta los extremos. Convierta esas acciones de mejora en números, muéstrelos y mira el impacto que eso genera. Gracias, Marta. Más bien comentario del licenciado Luis Gutiérrez. Excelente ponencia. Marta lo disfruta al igual que usted, mi amigo Mario. Cada día se aprende con la calidad de ponentes. Los problemas alrededor del ejercicio generan riesgos profesionales que ameritan capacitación continua. Yep. Bendiciones y que Dios nos guíe en el ejercicio de nuestra profesión liberal. Otra cosa que yo recomiendo mucho a nivel profesional es conversen entre ustedes. Nosotros, yo no sé por qué nosotros somos tan celosos y no hablamos de las dificultades y resulta que, por ejemplo, yo hoy tengo un problema en la empresa y yo digo, pero ¿cómo lo soluciono? Porque pues en mi estructura mental, en mi conocimiento no tengo la solución a la mano. Y de pronto nosotros tenemos un conversatorio acerca de cumplimiento. Nos reunimos 5 profesionales a hablar de cumplimiento y por allá Mario dice, no, imagínese que yo tengo una matriz que me ayuda a hacer esto, esto y esto. Bingo, eso era lo que yo estaba esperando. Las mejores prácticas se aprenden de los peers, de los pares, porque hay gente que tiene una percepción del negocio diferente, porque hay gente que tiene una percepción del riesgo diferente. Entonces, no les dé miedo a compartir las mejores prácticas. La información es gratis. El conocimiento debe ser gratis. Es por eso que nosotros, si añadimos valor en lo que hacemos, el conocimiento nos va a llegar más rápidamente. Y no hay que estudiar mucho, sino que si tenemos un grupo de estudio donde somos juiciosos, disciplinados, leemos la normativa, la regulación global, estamos en la jugada con lo que pasa y compartimos información, tenemos los mejores profesionales. No tenemos que hacer un diplomado. Pero somos celosos. Bueno, ¿más preguntas? Esa era la última. Ok. Entonces, ¿qué dices, Marta? Listo, o sea que vamos bien. Gracias a todos de nuevo por estar acá. Esto es un placer hablar con ustedes. Contáctenme cuando me necesiten. Yo solamente tengo el blog. Me pueden contactar por LinkedIn también y Facebook. De paso, los invito a mis cápsulas de fraude al desnudo todas las semanas. Las estoy haciendo en este momento los lunes a las 7 de la noche. 20 minuticos de un tema específico para que aprendamos más. No olviden añadir valor, más que ese sea el objetivo de ustedes todos los días. ¿Cómo añado valor a lo que yo hago dentro de la organización para que yo todos los días pueda pueda ser un aliado estratégico y no me vean como un policía más? Pienso que esa es la función de hoy y recuerden, si ustedes quieren hacer auditoría de un programa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo o cualquier delito o de delitos financieros, háganse expertos en el tema y serán exitosos.
Excelente, muchas gracias, Marta. Para quienes estén interesados en el certificado de participación, que vale la pena tenerlo de esta charla, por supuesto. Ahí les dejo el enlace, completan un par de cositas que se les pide ahí. Y si aprueban esa rigurosa prueba, van a tener un certificado instantáneo ahí de la charla de Marta Cadavid, a quien le agradecemos tremendamente su apoyo por invitarnos a este tema. Y claro, esperamos que no sea la última, que nos siga colaborando. Ahí nos iremos acoplando a tu tiempo. Claro que sí. Bendiciones a todos. Muchas gracias por estar acá y gracias por conectarse más tarde. ¿Ok? Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Ok, Hasta luego. gracias. Gracias. Bien, ahí pueden, en el enlace pueden descargar completar la información y descargar el certificado. El certificado le llegará al correo que ustedes pongan. En lo sumo es 30 segundos. Ahí dice 3 minutos, pero realmente es menos de 30 segundos. Si no les llega es porque no han refrescado el navegador en el correo, pero es instantáneo. Para aquellos que les sirva tener un certificado para educación continua y demás. Varios países están utilizando ya nuestros certificados de educación continua y tienen validez en sus países, en sus colegios de contadores, y eso nos da mucha satisfacción porque eventos como estos, de esta calidad, como los que nos ha dictado Marta, pues no los tenemos con mucha frecuencia. Así que muchas gracias a todos por su participación. Voy a compartirles también el programa de los próximos eventos. Ahí los tienen. La próxima videoconferencia es de la magíster Tania Guevara. Ella es una experta en el tema de proyectos. Nos va a dictar la importancia de la gestión de proyectos en las organizaciones. Ella tiene varias certificaciones en administración de proyectos a nivel nacional e internacional y es una conocedora del tema, no solamente a nivel académico, sino a nivel profesional, pues ella trabaja y vive de eso. Así es que no se pierdan esa charla, es el 16 de marzo. Para el 20 de marzo tenemos otra que se titula Reconocimiento de los ingresos según la NIF 15. O sea, va a tener una duración de 2 horas esa charla. La va a dictar el doctor Gregorio Labatut Cerer, el español, es experto en temas contables también. Así que todos están invitados a participar. Muchas gracias por su asistencia. Hasta la próxima. Inviten a sus amigos y colegas a que participen de estos eventos y los esperamos en los próximos. Un abrazo. Hasta luego.